con don Pepe Lucho Paredes. Ahora le doy la más cordial bienvenida. Usted también, después de 9 años, ¿cuántos años? 9 años y un poco. 9 años fuera de su tierra, de la Chura Tarija, fuera de esa tierra que lo tuvo la familia, la gente, los aromas, la comida, todo. El aire, el cielo, el río. El río Guadalquivir, toda esa gente que a usted le brindó todo su apoyo, porque fue una autoridad que tuvo un gran apoyo en su momento, y me imagino que ahora usted va a empezar a recibir todo aquello que durante 9 años se lo privó. Bienvenido. Gracias Jimena. Por estar acá. Gracias, Jimena. Yo soy el honrado, muy contento de estar acá en el programa. Y quiero empezar primero felicitándote. Tuviste un papel protagónico en el último tiempo, en este esfuerzo de reconquistar la democracia. Gente como tú, con convicciones plenas, con integridad moral, ética, necesita el país. Y era fundamental que estén presentes en un momento tan importante como el que vivió Bolivia estos últimos meses. Un gran cariño a La Paz, una ciudad que quiero tanto. Pasé varios años acá de niño y luego siendo autoridad en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Tengo los mejores recuerdos y me siento muy contento de estar acá. Después de 10 años caminé algunas de sus calles, me encantó hacerlo, quería hacerlo hace mucho rato. Me siento bien, Jimena, de verdad, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, don Mario Cosío, que al llegar dice: vengo a disfrutar de la libertad por la que hemos luchado. Ningún arraigo ni ninguna medida va a detener mi voluntad de venir y quedarme en esta tierra bendita. Fueron palabras muy fuertes que le llega, yo creo, a toda la gente, ¿no? Así es, son palabras que nacen del corazón después de sentir la ausencia, la distancia por tan largo tiempo. Pero además en circunstancias en las que no es la voluntad la que determina tu ausencia. O sea, es la fuerza, digamos, la persecución, el hostigamiento constante que en algún momento pone en riesgo hasta tu propia vida, que está amenazada de ser eliminada. Y finalmente uno toma decisiones de partir sin acabar de entender por qué te privan de tu suelo. Y esto es lo que pasó y es lo que sentí. Entonces, a lo largo de todo este tiempo extrañé mucho Bolivia. Materialmente estaba en otro país, pero sentimentalmente y con mi mente estuve en Bolivia todos los días, siguiendo su sufrimiento, sus esfuerzos, todos los empeños en distintos momentos por sacarse de encima esta dictadura y encontrar libertad. Entonces, cuando se abre la oportunidad de volver, tomo el primer momento que es posible hacerlo y sin ninguna duda, o sea, lo que dije es fuerte, nada iba a detener mi voluntad de venir, y esto pasó. Sabía que podía tener probablemente dificultades, no sé de qué naturaleza, pero aquí estoy con las convicciones firmes, fuertes de siempre, y con el deseo de no irme nunca más, porque no había razón para que me vaya. Pero bueno, finalmente así es la vida. Hay circunstancias que te obligan a hacerlo, pero lo importante es que estamos aquí en un momento trascendental para Bolivia, además. Así es. Yo creo que Bolivia vivió un momento muy importante a partir de esta gran rebelión ciudadana que le abrió una gran oportunidad de reconquistar la libertad, la democracia. Y hoy decidí venir también muy pronto porque siento que hay un desafío siguiente. Esto no terminó, esto empezó recién. Sí. Empezó con la partida de un dictador, con la apertura a la posibilidad de mirar un futuro más esperanzador para Bolivia, y este es el momento que creo que había que estar, y por eso vine el primer momento que pude, Jimena. Don Mario Cosío, ¿usted está consciente de que en este momento estamos en el inicio de un nuevo ciclo, donde los bolivianos tenemos que demostrar que la única forma de haber sacado a un gobierno totalitarista, hegemónico, con un uso excesivo del poder y de la fuerza, fue a través de la unión? En este momento tenemos que afrontar un proceso o enfrentar un proceso donde la gente está reclamando a gritos elecciones transparentes, creíbles, pero también liderazgo.
está buscando liderazgo, está buscando candidatos que respondan a toda esa lucha. Así es. Yo creo que la unidad fue la clave para lograr algo que parecía muy lejano y hasta imposible de lograrlo en este tiempo. Y además de la unidad fue el desprendimiento, porque la sociedad nacional no miró sus colores, no miró sus diferencias. El ciudadano solamente encontró un norte de lucha. Sabía que si es que dejaba pasar esto, posiblemente Bolivia hubiera quedado sometida a una dictadura por muchos años, y los bolivianos no estuvieron dispuestos a entregar su libertad. La unidad ciertamente fue la clave para conquistar. No hubieron diferencias regionales, raciales, étnicas, sociales, económicas, regionales, de ninguna naturaleza. O sea, hubo un objetivo grande que todos priorizaron y finalmente dio la victoria. Con esto concluye una parte, Jimena, yo comparto, y empieza otra etapa. La otra etapa es que esta posibilidad de tener una Bolivia democrática y en libertad necesita encontrar un momento siguiente para afianzar esta conquista. Y este momento siguiente tiene que ver primero con el éxito que debe tener la transición. El gobierno de transición ahí tiene un reto histórico que creo que está bien encaminado, y es llevar al país a una elección transparente, en la que no quede ninguna duda de la legitimidad del nuevo gobierno que vaya a surgir, en el que no quede ninguna duda que la voluntad popular ha sido suplantada o sesgada, y creo que fue felizmente puesto este proceso en manos de gente confiable, que ciertamente da la paz de saber que va a haber una elección limpia. Esto es fundamental porque es imprescindible borrar cualquier sospecha sobre la legitimidad del siguiente gobierno, sobre todo en un escenario en el que quienes se fueron del país, echados por el pueblo, se encargaron de contarle otra mentira al mundo, diciéndole que aquí hubo golpe, y seguramente contarle de que surgirá un gobierno producto también, digamos, de un manejo tal vez discrecional e interesado de una elección. Ahí la importancia del papel del órgano electoral, de entregarnos, digamos, un escenario que garantice esta elección limpia, transparente, justa, y yo creo que en esa parte estamos encaminados. Y el propio Poder Ejecutivo, que felizmente también está en manos de una mujer serena, madura, que da tranquilidad, que ha marcado claramente también un objetivo histórico, del cual obviamente es imprescindible no apartarse. Y el objetivo es llevar al país a esa elección de la cual debe surgir un gobierno de mucha legitimidad. Exacto. Y es exactamente este momento, el que viene, el de constituir este nuevo gobierno, es el que va a requerir otra vez la unidad de los bolivianos. Porque necesitamos un gobierno sólido, un gobierno fuerte, un gobierno, digamos, que tenga una amplia legitimidad, que permita afrontar muchos retos que vienen por delante. Por un lado, la amenaza sistemática de aquella gente que no creyó en la democracia y que aún estando fuera, está intentando destruirla. Y que seguramente continuará en este esfuerzo a lo largo del tiempo. Porque esto es lo que saben hacer: desestabilizar, confrontar, instalar violencia, y el país no quiere eso. Entonces, en mérito a la expectativa de vivir en paz, de trabajar en paz y de mirar con tranquilidad el futuro, hay necesidad de este gobierno fuerte, sólido, que permita contener esta primera amenaza. Y lo otro, Jimena, que me parece muy importante, es que además necesitamos un gobierno que, además de sólido y fuerte, sea un gobierno altamente competitivo en términos de la gestión gubernamental. ¿Qué quiero decir? En Bolivia se vendió hace 14 años una visión de país y un proyecto político. Lo hizo el MAS. Y por muchas circunstancias, este proyecto logró animar a la gente a acompañar esa idea. Aunque en el camino se distorsionó, se degeneró, se prostituyó y pasó lo que pasó. Lo triste es que en el último tiempo, y desde hace ya 14 años, en Bolivia no surgió un proyecto alternativo.
no hay una visión de país alternativa. No hay un proyecto político alternativo que lleve adelante y concrete esta visión. Y este es el gran vacío. Entonces, no es suficiente unirnos para conquistar un proyecto siguiente fortalecido. Necesitamos, además, instalar en ese próximo gobierno un proyecto país que sea mucho más competitivo, ¿ya? Y que supere ampliamente lo que se ofreció hace 14 años y enamoró a Bolivia y llevó al fracaso. Entonces, ahí es fundamental complementar, digamos, la tarea que viene por delante, Jimena. La unidad salió en las calles, la unidad se dio en las calles. Los partidos políticos, los líderes, los candidatos, no nos dieron ni la mínima señal de unidad. En las calles salieron los jóvenes, eran mujeres, hombres, era la zona sur, la zona norte, era el campo, era la ciudad. Estaba muy lejos de aquel discurso de discriminación y racismo que también nos vendieron durante 14 años. Así es. La clase política, usted habla de unidad, es decir, ¿estamos hablando de los actores políticos ahora visibles? ¿O estamos hablando de esos nuevos liderazgos que también pueden haber surgido en las calles y que en este nuevo ciclo de la historia y de la historia política de Bolivia tienen un espacio? Absolutamente, y tienen un espacio privilegiado además. O sea, yo creo que la construcción de esta nueva Bolivia obviamente no puede hacerse, digamos, a partir de solamente los actores políticos, en absoluto. Creo que hay muchos actores que además tienen el mérito de haber reconquistado la libertad, que no pueden haber servido solamente para estar en las calles enfrentando la dictadura. Yo creo que son y deben ser actores protagónicos en la construcción del futuro. Y estoy hablando de los ciudadanos, de estas plataformas, de las organizaciones de mujeres, de la juventud, de los profesionales, de los obreros, o sea, de toda aquella gente que sin militar en un partido, milita en una idea grande, que era una Bolivia libre, que era una Bolivia democrática, y en torno a esa idea se unió. Es inimaginable, digamos, una unidad que solamente sea la suma de partidos. Yo no creo que esto es lo que el país necesite, no creo que es lo que la gente quiera. Y creo que, y ojalá eso ocurra, nadie se equivoque en interpretarlo de esta manera. Entonces, es otra cosa la que hay que construir. Bolivia ha cambiado, claramente, es evidente, y los actores también son distintos. O sea, ya no es, digamos, un proceso que tenga en propiedad ningún partido, ningún líder político, para nada. O sea, yo creo que es algo mucho más complejo, más profundo, además mucho más interesante y más atractivo. Y esto es lo que hay que precisamente articular para afrontar estos desafíos que hablábamos. Ustedes de la idea de unir a los bolivianos rumbo a las elecciones para hacerle frente al movimiento al socialismo en función de un candidato que tiene las mayores posibilidades de ganar? En torno a la unidad se han planteado muchas ideas. Hay quienes han estado planteando un frente único, por ejemplo. O, digamos, otro tipo de esquemas de unidad. Yo creo que para ser serios con el país hay que aprender a dosificar las expectativas y saber de qué exactamente estamos hablando. En el caso personal, yo tengo digamos, la idea de que intentar un frente único donde se borren todas las alternativas para dejar un solo candidato que exprese la Bolivia democrática es casi una utopía. Conociendo un poco la idiosincrasia del país y conociendo, digamos, el comportamiento político que ha habido de muchos de los actores. No quiero decir que quienes pretendan hacerlo haya que descalificarlos, para nada. Sencillamente que creo que no hay un frente único donde nadie más exprese otra alternativa. O sea, yo más bien creo que hay que hablar de lo que le llamaría, hay que construir la unidad posible. Esto hay que construir. Y la unidad posible es aquella que pueda hacer en torno a algunos de los liderazgos que están planteados en el país un bloque democrático que sea suficientemente, digamos, dotado de la capacidad para conquistar la victoria. O sea, habrá que discutir, habrá que intentarlo primero.
y habrá que hablar con todo el mundo para intentar animar a hacer, ojalá, un frente único, pero sabiendo de que si eso no surge, el tiempo es corto y hay que construir una unidad posible, lo más amplia, que incluya a la mayor cantidad de actores, pero que nos garantice el objetivo de la victoria en la próxima elección y la consolidación de un gobierno sólido, fuerte y de contenido como hemos estado hablando. Entonces, ahí un poco yo estoy interesado y decidido a trabajar. O sea, mi presencia acá mismo tiene que ver con esta idea. ¿Cómo podemos ayudar a que esto corra, a que esto sea posible? Y bueno, estamos cabalmente en este empeño, Jimena. Yo plantaría este norte con una expectativa dosificada y con un objetivo bien específico también. ¿Cuánto apuesta por los jóvenes? ¿Cuánto apuesta por las mujeres? Tener entre las figuras a mujeres. Absolutamente todo apuesto. ¿Cuánto apuesta? Todo porque han demostrado su valentía, su coraje, Tres su mujeres integridad. en este momento están al mando del país. Además, y lo están haciendo bien, ¿verdad? Sí, sí, claro. No, yo creo que es una absoluta evidencia de las capacidades que existen en el país de actores a veces borrados de la escena. Entonces yo creo que las mujeres ciertamente tienen que seguir cumpliendo un rol protagónico como lo tiene que seguir haciendo la juventud boliviana, cuya conducta fue impecable. O sea, además es muy lindo saber que tu juventud tiene la mente puesta en el país. Uno piensa en los candidatos que en este momento son visibles y han anunciado oficialmente su candidatura, como Carlos Mesa acompañado de Gustavo Pedraza. Por ahí se escuchan algunas otras posibilidades. Sin embargo, yo voy a insistir en este tema de los jóvenes. De los 6.974.000 ciudadanos que componen el Padrón Nacional, 3.216.000 tienen entre 18 a 35 años, según datos del Tribunal Supremo Electoral. No, está clarísimo que no es posible imaginar ninguna alternativa de futuro en la que no esté incorporado el 50% de los ciudadanos, que son cabalmente la juventud. Pero además hay que pasar del verso a la realidad. Esto es lo que hay que hacer también, Jimena. Porque mucho nos acostumbramos a hablar y hablar, como el caso, por ejemplo, de la salud y la educación. Desde que hay constitución hace casi 200 años, está escrito que la salud y la educación es la prioridad. Vamos a ver los presupuestos de los 200 años y cuánto de verdad hemos puesto de esfuerzo para que realmente sea una prioridad, y no lo es. Lo mismo que la juventud es el presente, que es el futuro. Ya pues, si es, que lo sea. Y creo que este es un gran momento para que lo sea. Y ojalá quienes van a tener la responsabilidad de representar estas ideas en sus postulaciones tengan claramente presente de que hay actores como estos que no pueden estar excluidos definitivamente de la construcción de esta nueva Bolivia que ha empezado ahora, ¿verdad? ¿Usted estuvo reunido con Carlos Mesa? ¿Usted estuvo reunido con Luis Fernando Camacho, con Samuel Doria Medina? Estoy recorriendo desde ayer, o sosteniendo desde ayer una serie de reuniones. He conversado ya con varios líderes, con autoridades de gobierno, con varios de los ministros. Vi una foto con la ministra de Comunicación. Estuve con la ministra de Comunicación. Esta tarde estuve una conversación muy profunda e interesante con la canciller también. Compartiendo algunos criterios, dándole un poco la visión que uno tiene mirando desde afuera el proceso boliviano y cómo se ve Bolivia también desde afuera. Creo que tenemos una gran canciller, como también una gran ministra de Comunicación, sin ninguna duda, dos mujeres además. Mujeres. Ciertamente. Y hablé también con otras autoridades gubernamentales, hablé con gente de la CONADE, que me parece que fueron héroes también de este proceso. Estuve con Waldo Albarracín discutiendo en profundidad y cambiando ideas sobre lo que hay que hacer ahora. Estuve con el alcalde de La Paz también, con Luis Revilla, hablando un poco de qué es lo que convendría hacer. Tuve ya una reunión con Luis Fernando Camacho, ciertamente. Espero tenerla con Carlos Mesa, con otros actores. Samuel no está en Bolivia, me hizo saber de que llega en las siguientes horas, seguramente vamos a conversar también. La idea es ponernos al servicio de esta propuesta. Yo creo ¿Usted no sería candidato? No sé, no lo creo. ¿No descarta la idea de ser candidato en estas elecciones?
¿A qué? No tengo mi decisión de ser candidato a nada hasta ahora. Lo que yo quiero, después de haber vivido en carne propia los 9 años de dictadura, es asegurarme de que no volvamos al pasado. Y más allá de ser o no candidato, yo creo que nadie puede empezar pensando en uno mismo sin haber resuelto lo grande. Y lo grande es haber ayudado a construir un bloque de unidad democrática en el país que nos dé certeza y tranquilidad a los bolivianos. Estoy trabajando en esto. Esta es mi prioridad. Mi prioridad no es ser candidato. Mi prioridad es ciertamente ayudar a que esto ocurra. Ojalá realmente pueda producirse. Es un aporte, seguramente hay muchos esfuerzos, como que los hay. Ojalá podamos encontrar sinergias que permitan llegar a un buen resultado. ¿Usted ve la posibilidad de que en las elecciones del 20 de octubre el movimiento del socialismo tenga una fuerte presencia en las urnas? Va a tener una presencia, y es algo que también lo conversé con alguien con quien hablé ayer profundamente, y es Leopoldo Fernández, un amigo preso por casi 11 años, con quien me reencontré con un abrazo y un debate profundo por varias horas ayer. Coincidimos seguramente con él y seguramente con muchos otros de que el MAS va a tener una presencia electoral real. Hay un voto duro, ciertamente, y hay gente que está convencida que ese era el camino. O sea, ahora, lo preocupante es que quienes están, o por lo menos un sector de quienes están representando este pensamiento, estuvieran en las últimas horas, sobre todo, apostando a un estilo de hacer política que nada tiene que ver con lo que los bolivianos entendemos que debiera ocurrir en un escenario de democracia y libertad. O sea, la política no es vivir amenazando, la política no es vivir confrontando, la política no es vivir, digamos, alterando la paz, no es esa. O sea, nos han acostumbrado 14 años a escuchar cosas malas digamos, en un escenario en el que más bien los oídos quisieran escuchar otras cosas. Pero va a estar presente. Y creo que el ciudadano boliviano, en gran medida, ya tomó la convicción de que ese no es más el camino. Y el MAS será o no una posibilidad electoral en función de lo que también haga este otro conjunto de bolivianos que estamos convencidos que el camino es la democracia. O sea, la Bolivia democrática debe manifestarse claramente y dependerá mucho de qué es lo que hagamos quienes hacemos parte de esta Bolivia para que el MAS tenga o no oportunidades electorales. Y ahí yo me refería, por eso, a un principio de que no será suficiente ganarle al MAS en una elección, sino que es imprescindible ganarle en las ideas. No dejar que queden como la gente del MAS como propietaria de las banderas sociales. Nosotros tenemos la necesidad de mostrarle a Bolivia que se puede construir una nueva sociedad más justa, más igualitaria, más incluyente, liberándonos de las confrontaciones regionales, de la discriminación racial, de todo aquello, pero que es posible hacerlo sin dictadura. Hay quienes nos han hecho creer que la dictadura es el camino para construir el futuro. Nosotros tenemos que demostrar que podemos hacer una propuesta mucho más competitiva que esa, pero viviendo en libertad y en democracia. Entonces ahí sí te puedo decir que habremos cerrado las amenazas de retorno de esta por lo menos corriente masista que nos tuvo digamos, tantos años en una situación tan lamentable para el país. El 20 de octubre pasado, los bolivianos acudieron a las urnas y había la gente que estaba opuesta al régimen de Evo Morales de que el voto tenía que ser un voto útil, tenía que ser un voto en contra del movimiento al socialismo. En estas elecciones, este 2020, hablar de unidad,
¿Es democrático pensar en que solamente un frente único contra Evo Morales o contra el movimiento al socialismo es democrático? ¿Se está pensando en votar en contra del movimiento al socialismo o se pretende construir país, que eso es lo que usted ha dicho? Sin embargo, se habla tanto de un frente único que al final los bolivianos vamos a tener más opciones. Ese detalle me falta. Yo creo que no va a haber ya escenario para plantear el voto útil. O sea, en un momento era imprescindible que la oposición de entonces se genere una oportunidad de unificar o de concentrar la votación para contener la amenaza de la continuidad del MAS. Y de Evo particularmente, sí, que representaba y personificaba ese proyecto. Hoy, en una elección sin Evo, yo creo que no es el voto útil al que hay que apelar. Y también creo que no se trata de sacrificar ninguna expectativa individual, porque es también absolutamente libre y democrático que quien se considere con posibilidades de ser presidente y proponer algo al país lo haga. O sea, la idea no es proscribir las opciones electorales. Por eso mismo yo me encargué de decir, yo no creo en un frente único, porque tú no puedes privar a que todo el mundo renuncie a todas sus ideas. Exacto. Para obligarlos a meter a una sola bolsa para hacer un frente único. Entonces, más bien se trata, reitero, de la idea de hacer un bloque que exprese una unidad posible, puedo decir el término, pero que garantice victoria electoral, contundente. Entonces hay que construir un eje de articulación en torno a algo, a alguien y sobre todo en torno a un proyecto que es el que nos lleve, digamos, a buen puerto en este propósito, ¿no? Don Mario Cosío, ha sido un gusto poder verlo personalmente, gracias, poder estrechar su mano, tenerlo acá en el set, en vivo y en directo. Gracias, bueno, he visto las imágenes de cuando lo reciben en su tierra, en la Chura Tarija. ¿Recuerda usted cómo salió? ¿Cómo se fue? Sí, recuerdo. ¿Cómo salió? Una madrugada fría, una madrugada humanamente fría, una ciudad cercada por la policía y las Fuerzas Armadas, un régimen dispuesto a todo en ese momento, a asaltar el departamento, a asaltar el gobierno de los tarijeños de ese momento. Tengo imágenes muy tristes, muy dolorosas de lo que pasaba en ese momento, ¿no? El MAS se prestaba a desconocer la voluntad de un pueblo que había elegido un gobernador con casi el 50% de los votos y que había decidido, digamos, tomar por la fuerza un gobierno de un departamento que se había jugado abiertamente por la causa democrática boliviana, por la libertad. Dudé mucho lo que iba a hacer en ese momento, pero las circunstancias, que fueron muy críticas, finalmente me obligaron a tomar una decisión que jamás hubiera pensado tomarla. Salí con la esperanza de volver pronto, pero ese pronto se convirtió en 9 años. Y a ratos parecía que los 9 podían ser 14, o tal vez 50. O tal vez no volver nunca. O tal vez no. Porque este es el gran peso con el que uno vive cuando está en el exilio. Uno sabe cuándo sale. Yo salí una madrugada del 16 de diciembre del 2010. Lo que no sabía es cuándo vuelvo. Este es el tema. Y esta es una tortura humana. Estar todos los días sin saber cuándo vuelves a tu país, ¿no? Distinto cuando tú sales por voluntad propia a hacer una vida, a buscarte otra oportunidad. Otra cosa es cuando quieres quedarte y te ves forzado a hacerlo, ¿no? Recuerdo aquello, pero eso es parte del pasado. Hoy vuelvo con la convicción intacta, tal vez mucho más convencido de las ideas y del valor que tiene la libertad, el respeto a los derechos, la democracia en sí mismo como sistema de organización societal y política y de vida. He decidido seguir. Y en esta dinámica de retornar para seguir, ciertamente que fue gratificante lo que viví desde que llegué. O sea, encontrarme con mi gente después de tantos años, porque son muchos, y volver a sentir vibrar a un pueblo que está ahí atento y esperando que llegues para abrazarte, para
unirse otra vez en una esperanza es algo muy grato. O sea, desde que llegué, pisé suelo boliviano, lo sentí todos los días. Y te quiero decir algo, o sea, también lo siento acá. Vine a La Paz con mucha alegría después de 10 años prácticamente. Y esta es una ciudad que yo quiero mucho. O sea, pasé una parte de mi niñez acá. Después tuve algunos años acá como parlamentario, la viví, me gusta mucho y me saqué el antojo de estas horas que estoy aquí de bajarme el taxi, caminar las calles y disfrutar y encontrar también gente querida que se siente muy contenta de verte otra vez, como yo me siento contento de verlos a todos. Entonces, aquí estamos, de vuelta, empezando una nueva etapa de nuestra vida. Y bueno, acompañando una nueva etapa que el país se apresta a vivir. Contento, feliz. Quiero ser contento, Jimena. Gracias otra vez. Estoy contento de verla, de estar acá y de que estemos respirando aire de libertad en Bolivia. Yo quiero mandarles un abrazo a todos los paceños, los bolivianos. Y me encanta estar con ustedes. Gracias. Gracias, don Mario Cosío. Gracias, querida Jimena. Muchísimas gracias. Vámonos a la pausa, por favor. Sobran ya los comentarios y las palabras en este momento. Una pausa, enseguida regresamos agradeciendo a don Mario Cosío por estar acá en vivo y en directo en el Jaque Mate. En instantes vuelve la programación de